Gracias, doctor Villalba. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, primero agradecer la participación y la paciencia también para tenernos aquí a nosotros, doctor Villalba y a Gustavo. Doctor, ¿recomendarías alguna herramienta ahorita que estás diciendo para empezar a investigar, para empezar a hacer trabajos? A veces Gustavo dice, es que es muy fácil, hacemos un Zoom y hacemos una tabla y no sé qué. ¿Recomendarías o cuál sería tu recomendación, doctor, para el registro de la información? En mi experiencia, de repente cuando alguien quiere investigar, no encuentran la información, la flojera de ir a buscar los expedientes. Entonces creo que ahora hay muchas herramientas tecnológicas, pero a lo mejor tú nos puedes decir algún tip para ir recolectando esa información, tenerla a la mano y de momento que pues surja la idea o el interés de presentar algo, no exista como que la flojera, ¿no? Y tengamos las cosas un poquito a la mano. ¿Qué nos recomendarías? Gracias. Bueno, creo que él tiene que empezar con alguien, una cabeza que, que tenga algo de experiencia y y que tenga una supervisión sobre esto. Los grupos de investigación, el que yo tengo aquí en Monterrey, que son básicamente son pasantes, son estudiantes, el que quiere incorporarse, incorpora, estudiantes de primer año de medicina, estudiantes de quinto año, eh, residentes, por supuesto, hay un staff de profesores, se ha ido formando. Yo fui el primero que empecé un poquito con más investigación hace 10 11 años y fui formando eso, se fueron entrando profesores, pero lo primero es que una persona tenga la disposición y que lo haga. ¿Por qué? Porque sin supervisión no funciona. Las herramientas se puede usar la que sea. La verdad es que yo sigo usando una hoja de papel y una pluma. Entonces vamos a imprimir las hojas de recogida de datos y que se vayan llevando conforme los casos. Sí es muy complicado, la verdad. O sea, por ejemplo, en cirugía general hemos tratado de establecer líneas de investigación ya de apendicitis, de colistectomías, etcétera, y cambian, los residentes rotan, se cambia y se pierde un poquito la supervisión y se pierde ese seguimiento. Entonces, lo primero es, la herramienta para mí no creo que es indiferente, pero sí que haya un grupo, que haya gente, ya sea las personas de enseñanza de sus centros o inclusive pasantes, pero que alguien esté detrás de esas cosas y que vaya recuperando los datos. Es mucho más complicado recuperar estos datos de forma retrospectiva, como bien decía ya Gustavo, porque los expedientes se pierden, no los encuentras. Si la persona que llenó el expediente no pusieron la hoja quirúrgica, por ejemplo, se pierde esa información. Siempre tienen que hacer de forma prospectiva, al menos la recabación de datos, si bien no el estudio como tal. Eh, pero bueno, para resumiendo, mi recomendación es a pluma, una hoja de papel y luego lo vacío a una base de datos, ahora sí, un SPSS, que es el que yo utilizo. Hay otras herramientas que son igual de buenas, pero sí, yo basaría el éxito de esto en la supervisión de alguien pues, que tenga algo de experiencia. Ahí está en el chat. ¿Considera que hay algún... ¿Qué decía? Hola, buenas noches, doctor. Del chat preguntan, ¿considera que hay algún camino a seguir para los interesados en iniciar en investigación? Me refiero a ir subiendo la dificultad, empezar con reportes de casos e ir subiendo de complejidad metodológica. Sí, muchas gracias, Héctor Navarro, también un buen amigo. Él fue residente mío en el ISSSTE aquí regional y ahora está haciendo oncología. Le mando muchos saludos. De hecho, participa en los autores del case report que presentó Gustavo. Y sí, o sea, yo sí creo que hay. Lo primero es acercarte con alguien, vuelvo a lo mismo, alguien pues, que tenga un poquito de experiencia. Eh,
y creo que los pasos como yo los hago, por nivel de complejidad, las personas que tienen menos experiencia o que son más pequeños en conocimiento, quiero decir, de estudiantes de segundo, tercer año, pues hay que pedirles tareas específicas, hay que hacer tareas específicas de cosas sencillas. ¿Qué es lo más sencillo por lo que yo empiezo siempre con ellos? Es algún caso, un reporte de caso para un congreso, que es mucho menos demandante o es menos demandante que hacerlo para una revista. Entonces, los que tengan menos experiencia, yo siempre les digo, oye, ¿sabes qué? A este congreso tenemos este caso, velo armando. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, buscar bibliografía, documentar el caso, empezar a hacer resumen y siempre ir mucho de la mano para que ellos lo sigan. Es muy gratificante para los estudiantes, para los residentes, que alguien se les acerque y después ver su nombre en un caso de un congreso, en una revista, pues no se diga, por supuesto. Y entonces, pero creo que esa es la forma. Empezar, la forma más sencilla, resumiendo para no alargarme más, me parece que casos, reportes para un congreso, series pequeñas para un congreso y después empezar casos, reportes para una revista, series pequeñas para una revista y bueno, después ir incrementando la complejidad en la medida que vais aprendiendo más, porque más arriba de los casos reportes tienes ya que saber estadística y alguien te lo puede hacer, pero yo les sugiero que interactúen y que aprendan a hacerlo. No es complicado, no es complicado. Utilizamos 3 cosas en medicina, básicamente. Entonces, acercarse nada más con alguien que sepa y que los vaya guiando. Gracias, doctor. El doctor Gilberto Bravo, buenas noches, tiene la opinión de que se deben de preparar para la posibilidad de una lesión de la vía biliar y estar capacitados para resolver. Esto porque la idea común es dejar un drenaje y enviar a otro lugar con más experiencia. ¿Considera que si lesionamos la vía biliar debemos saber resolver de otra manera cuando tendríamos experiencia? Me imagino que bueno, los actuales en cuanto a una disrupción de la vía biliar que nos dicen los médicos legistas que es el término correcto y evitar lo que es el sinónimo de lesión, ¿no? De que desde ahí ya nos estamos inculpando en algo. Entonces la palabra correcta, como le digo a los residentes, es pues disrupción de la vía biliar, ¿no? Sí, sí, me parece un término más adecuado en estos tiempos. La verdad es que existe mucha evidencia. Ya hay evidencia de que las lesiones de vías biliares deben ser por personas, por centros que tengan experiencia y actualmente un entrenamiento formal en eso. O sea, hay muchos estudios que demuestran poniendo centros que hacen muy pocas reparaciones de vía biliar o personas que hacen muy pocas reparaciones de vía biliar, grupos que hacen muy pocas reparaciones, el desenlace es estadísticamente significativo, no tan bueno como las personas que tienen más experiencia. Entiendo la pregunta porque también en México es difícil y a veces no tienes a dónde mandarlos, a veces estás en un lugar alejado, no tienes un acceso a un tercer nivel de forma rápida, quieres resolver al paciente, pero mi opinión es, en la medida de lo posible, drenar y enviarlo a un centro con más experiencia, ¿verdad? Esa sería mi opinión. Muchas gracias, doctor. Bueno, a ver. Bueno, me presento, soy la doctora Sabricio Montes Osorio, soy cirujana ahí en el hospital naval y pues bueno, también docente en las facultades, llevo también una maestría en administración donde precisamente dentro de las experiencias hablamos y damos la parte de la redacción del artículo científico y que a veces analizamos todas las partes de cómo escribir, ¿no? Desde tener nuestra idea. Y aquí pues me vienen a la colación 2 preguntas, y ahorita le cedo la palabra a mi residente. Derivar, entiendo, el doctor es en un medio privado y bueno, conocemos al doctor en un medio institucional. ¿Cuáles son los requisitos o cómo ustedes aceptan un paciente
con una disrupción de vía biliar. ¿Qué es lo que, después de toda la cuestión administrativa, llamadas, los estudios, qué tendría que hacer finalmente para que el doctor Martínez Mier y su colaborador pudieran aceptar un paciente con disrupción de la vía biliar? Aquí la definición es muy fácil. En Veracruz funciona de una sola forma, ya no me voy a dejar mentir. Solamente se llama por teléfono, ¿verdad? Allá, aquí hay uno, Exacto. otro más. ¿Dónde se llama por teléfono? Call 1-800, ¿verdad? 1-800 Martínez Mier y todo se soluciona. Digo, si el paciente tiene seguro social, pues hay que ver que tenga vigencia, que bla, 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 X, etc. Ahora con este cuento del INSABI, pues si no tiene seguro social, no sabe qué hacer el cuento, ¿verdad? Pero básicamente es, el único lugar a donde no puedo entrar a operar yo, lesiones de vías biliares, reconstrucciones de vías biliares, es en el ISSSTE. Yo me refería a la parte del protocolo, ¿no? ¿En qué sentido? En la parte de todo el protocolo. Te presenta un paciente de la institución que sea, pero eso es muy sencillo, o sea, en realidad a veces no necesitan ni protocolo, a veces es, oye, ¿por qué? Porque entendemos perfectamente que hazle una colangio-reso, no, pues no hay, o al mismo tiempo también te lo puedo decir, lo he platicado y aquí tengo platicado con Celina. Oye, Celina, es que ahorita no sirve, aquí no tengo forma de hacer una tomografía, ¿se la puedes hacer tú allá? Sí. Ah, bueno. O sea, si se dan cuenta en el trabajo, me voy a meter un poquito en el trabajo que discutió Lalo, y Lalo mismo lo dijo, es más, porque entiende perfectamente, lo hemos platicado. No todos los pacientes tienen CEPRE, no todos los pacientes tienen colangio-reso, todos tienen ultrasonido y todos tienen TAC, porque eso sí se puede hacer, ¿no? No todos tienen PERCU, ¿verdad? Porque pues eso todavía es un poco más complicado. Pero con eso, o sea, con que tengamos una idea, ¿no? O sea, a la buena del señor, o sea, es ultrasonido, TAC y un método de imagen que nos diga más o menos como por dónde está el mapa del tesoro. Digo, también hay que ser respetuosos de la forma como se lo envían, ¿no? Porque igual y nada más van y te buscan al paciente. Pero eso no pasa nada, digo, yo te voy a decir, yo tengo un récord que no viene en los artículos y mira que lo he querido indagar. Desafortunadamente en este país no hay información de cuánto vale una demanda de disrupción de vías biliares. En Inglaterra, en Estados Unidos sí hay. Yo te puedo decir que o sea, y ese récord sí lo tengo y te lo puedo decir aquí. De más de 100 reconstrucciones de vías biliares, a mí no es, al que la reconstruye no es al que le ponen la queja, al que le ponen es al que desafortunadamente la disrupcionó. De más de 100, una sola paciente ha presentado una queja formal. Una. Eso implica que entre cierta medida, también paso uno, pues que terminan resueltos, ¿no? Y porque si terminaran mal resueltos, pues se quejarían también hasta de uno mismo. Y paso dos, que entre broma y broma logramos apagar el fuego. Yo creo que los muchachos, los de aquí están jóvenes, algunos, creo que fíjate que no, ninguno es graduado que me haya visto graduar, pero ellos han visto la frase. Nadie se levanta queriendo hacerle daño a un paciente, porque es más fácil comprar una pistola y meterle un tiro, ¿no? Y no sabemos cómo estuvo la cirugía, además, son frases muy trilladas y no van a dejar mentir. No sabemos cómo estuvo la cirugía, pero se ve que ha estado dificilísima para que haya pasado eso. Entonces, hay que aprender eso, esa sería mi respuesta. Buenas tardes, Leonardo González, residente de cirugía general aquí en el Hospital Naval. Y bueno, primero que nada, como doctor, le agradezco a los dos doctores el tiempo que nos dan para darnos esta plática. Y bueno, mi pregunta va encaminada igual a la investigación. Después de que nosotros tenemos un artículo de investigación de cirugía general, ¿cuáles son las revistas que nos recomiendan enviar los artículos? Vas, Lalo. Bueno, es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta porque a veces tienes que hacer el artículo en base a dónde lo vas a enviar. O sea, tienes que tener una visión por eso hablaba de que necesitas a alguien que tenga un poquito de experiencia. Ahorita hay infinidad de revistas, hay 10,000 revistas probablemente o más en las que se pueden enviar artículos. Entonces tiene varias preguntas. ¿Qué alcance quieres tener? O sea, por ejemplo, la revisión de la calculadora de riesgo
del doctor Gustavo Martínez Mier, lo envía a una revista mexicana, evidentemente. Aunque tenga un potencial para publicarse en una revista con un factor de impacto mayor, lo mando a una revista mexicana porque quiero mandarle a una revista mexicana, de que conozcamos en México la aplicación de esto, ¿sí? Entonces, sí tiene que ver un poco, es muy difícil contestar tu pregunta así en 1 o 2 minutos, pero bueno, en México hay algunas revistas. Lo primero tienes que sí creo que vale la pena es checar que esté indizada, al menos en Scopus, ¿verdad? Porque eso le da validez a tu trabajo. Si tiene otro índice en PubMed, en otro, pues por supuesto le va dando más prestigio. Que tenga un ISSN, eso también es sumamente importante porque quiere decir que es una revista que está bajo ciertos, que está arbitrada por lo menos, o que está colegiada, ¿verdad? O sea, que tiene una revisión por pares. Y el otro, que tenga un factor de impacto. Hay algunas, buscan en internet, hay varias lugares donde pueden ver si tienen número, si tienen factor de impacto, y en eso basas un poco la revista a la cual quieres mandarlo y el público a quien quieres llegar. Si es un público internacional, si es un público a nivel mundial, si es un público México. Hay una revista, a mí me gusta de cierta forma porque tiene más prestigios, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, está en Scopus. Es una revista que promueve mucho la investigación y las publicaciones de México. Entonces son revistas que aunque no tienen un factor de impacto súper grande, promueven mucho la publicación nuestra y te sirven pues tanto como currículum como para llegar a una cierta población mexicana que queremos saber de lo que se hace. Es complicada la pregunta, pero más o menos espero haber respondido un poco de esta pregunta. Indizada, que tenga factor de impacto. En algunos momentos, ya cuando te vuelves un poco más bravo, hay un journal, hay un ranking que los pone como en cuartiles. Exacto. Y, híjole, decidir cuál de todas esas, porque al mismo tiempo no hay una que puede ser cuartil 1, cuartil 2, pues está orientado también a la novedad de tus resultados, el tamaño de tu muestra, la orientación de, si tú vas a escribir de vías biliares, pues a lo mejor tendrías que mandar una a HPV, que es una revista de vías biliares. Me explico, puntualizo, el trabajo de la calculadora fue mi trabajo de ingreso a la Academia Mexicana de Cirugía. Entonces yo sabía que tenía que ser un buen trabajo, porque pues si no se iban a poner muy locos, no van a decir, oye, pues, ¿qué taradez escribiste? Me explico. Entonces, por eso tenía que ser un muy buen trabajo. Y ese trabajo pudo haber tenido otra, si me explico, otra revista. Pero pues ahí te estoy poniendo un ejemplo, me explico. O sea, yo tenía que salir pues con un buen gallo para que no me fueran a golpear en el momento del ingreso a la academia, me explico. Entonces, y eso es tan subjetivo como como lo que es, ¿no? O sea, te lo estoy platicando aquí. Si no te lo hubiera dicho, a lo mejor nunca te hubieras enterado. Alguna vez leí que en la investigación básica, no en la quirúrgica, por ahí ya había problemas porque algunas revistas ya estaban cobrándole a los autores por publicar. ¿Eso se está dando en la investigación quirúrgica? Perdón, lo que sí hay que ser cuidadosos porque existen revistas depredadoras, las cuales pues sí sí, eso hay que ser muy... No se escucha, perdón. Sí, nada más es para completar ahí el tema, ¿no? Pero finalmente sí tener cuidado con este tipo de revistas porque pueden falsificar alguna información incluso, ¿no? Y tenemos la herramienta Copylix también para ver los índices de coincidencias, de plagio prácticamente. Entonces sí, ser cuidadosos y hacer una elección. Lo que decía el doctor, pues es qué tanto quieres brincar, hasta dónde, ¿no? Va a dar tu artículo y a dónde lo quieres dirigir.
Sí, en ese sentido, y creo nada más, porque a lo mejor creo que puedo comentar de la pregunta anterior también, sí existen revistas de cirugía de Open Access, cada vez hay más, hay muchísimas, hay que tener mucho cuidado con esas revistas, o como decía la doctora, las revistas depredadoras. A mí me llegan, no sé, no les miento, 15 correos diarios de revistas, de que te invitamos a participar y que la verdad es que son revistas que hay que checar muy bien. Hay algunas revistas de Open Access que pagas tú porque publiquen tus cosas, pero que tienen un buen factor de impacto, que están indizadas y que tienen un valor científico bueno. El Open Access quiere decir que tú no compres los artículos. Aquí en México, digo, no sé cómo decirlo, pero tendemos mucho a obtener los artículos de forma que no es la correcta, o sea, sin pagar por ellos, pero habitualmente las revistas cobran porque tú tengas el artículo. Si yo quiero bajar un artículo del New England y no estoy afiliado a una universidad o lo que sea, tengo que pagar 40, 50 dólares por hacerlo. Las Open Access lo que hacen es cobrarle al autor para que todo el mundo lo pueda ver, lo cual a mí no me parece descabellado. Lo que sí es descabellado es que haya muchas revistas que por ponértelo bonito y porque veas tu nombre ahí, no tengan ningún valor para nadie porque no están indizadas, porque no están arbitradas, porque no tienen un valor científico. Sí existen, pero hay que tener mucho cuidado con ellos. Bueno, muchísimas gracias, Lalo. Muchas gracias. Hemos tomado la foto final, te la voy a mandar. Dijeran en el béisbol, el maestro Morán va a dejar cómo luce en el uniforme de los sultanes el señor. Luce usted muy bien en el uniforme de los sultanes. Que te prepares para la final porque ustedes van a ser los campeones de la zona norte y nosotros vamos a ser los campeones de la zona sur y tendremos que hacer otro zoom con esto. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Siendo las 9:00 ya nos vamos porque de hecho los sultanes están jugando y el Águila está jugando. Los sultanes van perdiendo, el Águila va ganando. Y dijeran por ahí, ya para terminar, una frase de un cronista muy amigo mío de esta ciudad, el Tachi Morales: arriba yo, mi papá, los sultanes, la chona y arriba el Águila. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gustavo. Saludos, un abrazo.